zapata, ¿ya? Recuérdense que nosotros estamos viendo este caso, suponiendo, o en la clase pasada vimos este caso, ¿verdad? Suponiendo que a ver, me cuesta dibujar. Bueno, ahora lo hice rectangular. Y esto de acá, nosotros sabemos que es la columna, ¿verdad? Entonces, este es el caso de las zapatas centradas. Si lo miramos en corte, si lo miramos en un corte, a ver, voy a tratar de hacer algo así, ¿verdad? Y tenemos nosotros la columna que viene con una carga, dijimos que le llamamos N. Este es el caso de las columnas centradas, aisladas y centradas, donde las cargas también vienen ahí al centro. Hay otro tipo de esfuerzo que muchas veces la carga N, supongamos, cae por acá. Uno hace el análisis matemático y la carga no está ahí, sino que está a un lado de la columna. Eso no quiere decir que la columna yo la debo trasladar acá. La columna no puedo moverla, ¿verdad? Entonces, ahí aparece un esfuerzo que en este caso nosotros le llamamos el esfuerzo de momento, ¿no? Donde ese momento es igual a la fuerza, o en este caso a la carga N que había, a la carga N por la distancia, ¿no? Aquí estaba la carga N, por acá estaba esa carga N, y lo que estoy haciendo es trasladarla acá, por tanto, al trasladarlo, aquí aparece una distancia. Entonces, desaparece ya esta carga y quedaría, porque la estoy trasladando acá al centro de la columna o al centro de la zapata, y entonces quedaría la carga N más el momento, ¿no? Entonces, cuando tenemos este tipo de esfuerzo, ahí hay que hacer unos cálculos adicionales más, como ser, por ejemplo, el cálculo al vuelque, ¿no? Tenemos que verificar si la columna o la zapata no se vuelca o tiende a volcarse, ¿no? ¿Cuánto es su valor? Y así podemos ir viendo. Entonces, esos detalles no vamos a entrar a todos estos detalles porque ya es complicarnos la vida por el momento, porque a ustedes les falta conocer un poco más sobre lo que son las zapatas. Entonces, nosotros vamos a continuar ahora, vamos a hacer un ejercicio, ¿verdad? El parecido al que vimos la clase pasada, solo que va a ser una zapatita ya rectangular, ¿no? Es decir, su lado A y su lado B. Y nosotros sabemos que la columna, esto no va a cambiar para nada, esto se llama A y esto se llama B, ¿verdad? Entonces, eso no cambia
para nada, ¿no? Entonces, para complementar, digamos, lo que tendría que ser la zapatita, ¿no? Entonces, viene de esa manera. Así, ¿verdad? Entonces, esto visto en planta y esto visto en un corte. Entonces, la información que siempre nosotros vamos a tener, o los datos, ¿verdad? Datos, son las dimensiones de la columna, en este caso A, pongamos que sea de 20 centímetros, B, que sea de 30, o sea, es una casita no muy grande, ¿verdad? Para una casa de 2 pisos, 20 por 30 perfectamente puede dar, o 25 por 30, 25 por 35, ¿verdad? Y la tensión admisible. La tensión admisible del suelo, sabemos nosotros que eso lo determinamos a través de ensayos, ¿no? De laboratorio o algún ensayo que podamos hacer. Y supongamos que nos da un valor relativamente bueno, pongamos que sea de 1,5, muy grande, 1,2 kilogramos por centímetro cuadrado. Y aparte de eso, tenemos la carga N, ¿verdad? ¿Qué era la carga N? Recuérdense que la carga N es la carga de solicitud. Es decir, que viene desde más arriba, ¿no es cierto? Todo lo que hay de acá para arriba, el peso de la columna, peso de las vigas, losas, muros, todo eso, ¿verdad? Entonces, supongamos que aquí le llega una carga de unos, pongámosle unas 28 toneladas. ¿Verdad? Esa es la información que nosotros tenemos. Entonces, tenemos que recurrir a nuestra fórmula o a la información que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a calcular el área de la zapata. El área de la zapata le vamos a llamar así A sub Z, ¿verdad? Según la ecuación que nosotros tenemos es de que, vamos a escribirla bien, la tensión admisible es igual a la carga N más la carga P. Recuerden que la carga P es la carga o el peso de la zapata, ¿verdad? Dividido, ¿qué cosa? Dividido el área de la zapata. Por tanto, yo despejo el área de la zapata y va a ser entonces a N más P sobre la tensión admisible, ¿verdad? Entonces, P, dijimos que es básicamente, habíamos dicho que P era el peso de la zapata y esa carguita se sumaría acá. Y también habíamos dicho que ese valor de P está entre un 5 y un 8%, ¿verdad? Entonces, ya depende de cada uno qué valor tomar. Entonces, con eso ya nosotros podemos reemplazar acá y decimos entonces que el área de la zapata va a ser igual a 28 toneladas, que serían 28.000 kilos. 28.000 kilos por 1,08. ¿Verdad? Estoy tomando el 8%, ya ustedes ya vimos ya de por qué sale eso de ahí, ¿verdad?
dividido la tensión admisible. La tensión admisible dijimos que era 1.2. Kilogramos por centímetro cuadrado, donde kilogramos con kilogramos se eliminan y me queda centímetro cuadrado, que es el área de la zapata. ¿Verdad? Entonces, al área de la zapata me dicen cuánto da. ¿Cuánto da? 25.200 centímetros cuadrados. Por tanto, decimos que el área de la zapata es igual. Si convertimos esto de acá en metro cuadrado, entonces sería, multiplicamos, dividimos entre 100 y entre 100, entonces serían 4 ceros, sería entonces 2,52 metros cuadrados. ¿Verdad? Entonces, este es el área que nosotros tenemos para nuestra zapata. Ahora bien, nosotros habíamos dicho de que nuestra zapata no iba a ser cuadrada, donde A es diferente de B. Entonces, si nosotros miramos acá nuestra columna A es diferente de B y A es mayor que B. Entonces, podemos aquí adoptar un valor. Supongamos que vamos a empezar y dándole valor a B, digamos, ¿no? B, adopto. Vamos a ponerle aquí, adopto, ¿verdad? De que B sea igual a 1,20 metros. A ver qué sale con ese. Podríamos empezar con 1 metro, ¿verdad? Entonces, yo sé que el área de la zapata, es igual a A por B. Por tanto, como yo estoy adoptando B, entonces A va a ser igual al área de la zapata sobre B. Entonces, esto va a ser el área de la zapata, 2.52 metros cuadrados, dividido la longitud B, que es 1.20 metros. Entonces, fíjense, metros con un metro de acá se elimina, ¿verdad? Entonces, por eso ya me quedaría metro. Entonces, el lado A de la zapata va a ser igual 2.1. ¿cuánto? 2.1. 2.1 metros. 2.1 metros. ¿Verdad? Entonces, fíjense que básicamente nuestra zapata, así como nosotros la vemos, si yo pudiera graficar aquí a escala, ¿no es cierto? Tendría más o menos la siguiente cosa, tal vez estoy exagerando un poquito, ¿no? Hacia acá 1.20 y hacia acá 2.10. Entonces, me parece que está muy largo esto de acá. Entonces, tenemos que tratar de hacer un poquito que sea más razonable, ¿verdad? Entonces, volvemos a adoptar otro valor y decimos que ahora, supongamos que vamos a adoptar el otro valor de B, que sea igual a 1.50. A ver qué pasa con 1.50 metros. ¿Verdad? Entonces voy a reemplazar acá 1.50 en vez de 1.20 y voy a obtener otro valor de el lado A. ¿Cuánto da? $1,68. 1.68 metros.
Entonces puedo decir, adopto, ¿verdad? El lado A 1.70. Entonces, 1.50 y 1.70 ya es un valor más razonable. E incluso podía haber jugado con 1.40, ¿no? Con 1.40, de tal manera, pero ahorita eso lo va a definir en realidad el vuelo, ¿no? Porque, vamos a ver después, digamos que 1.40, 1.80 me iba a salir el lado A, 1.80 por 1.40, ¿no? Entonces, si hubiésemos hecho otro ensayo, digamos que B sea igual a 1.40 metros, ese yo iba a reemplazar acá y me iba a salir este otro valor de A que iba a ser de 1,8 metros, ¿no? Entonces tenemos estos dos valores para después ver con cuál nos vamos a quedar, ¿no? El con rojo me parece que es más razonable que este otro de acá. Porque el que está con azul, 1.50 con 1.70 casi cuadrado, ¿no? Sin embargo, la otra de 1.40 con 1.80 ya es más rectangular. Entonces, ahí vamos a ver. Entonces, de esa manera calculamos el área de la zapata. Podemos verificar, nosotros habíamos dicho que la tensión admisible en realidad tiene que ser menor o tiene que ser mayor o igual a esto de acá. Entonces, si nosotros agarramos y hacemos nuevamente un cálculo rapidito, decimos N, que va a ser de 28.000, estoy reemplazando acá, ¿no? N, 28.000 por 1.08 dividido, pongámosles 1.40 y 1.80, dividido 1.4 por dividido 1.4 y dividido 1.8, ¿verdad? Ya eso y sale 1.2. Exactamente sale 1.2, ¿no? La tensión admisible. Bien, ya tenemos entonces los lados de la zapata. Entonces vamos a suponer acá y vamos a decir que los lados de la zapata, ¿verdad? En el caso A y B, vamos a tomar. Les pregunto, ¿con cuál quieren quedarse ustedes? ¿Con el azul o con el rojo? Ojo. Con el rojo. Sí, el rojo es más considerable. Vamos a tomarlo directamente el rojo. ¿Ya? Entonces, el lado A es de 1.80 metros y el lado B es de 1.40 metros, ¿no? 1.80 y 1.40. Entonces, esa es la información que nosotros tenemos. Ahora podemos calcular el vuelo. Como nosotros hemos dicho que vamos a trabajar con zapatas rígidas, ¿verdad? El vuelo dice que debe ser menor o igual a 2 veces h, ¿no? Yo necesito el valor de h de la zapata. Y h minúscula, habíamos dicho nosotros que debe ser el mayor
de estos, de tres valores, que en este caso es h tercios, 25 centímetros para edificaciones grandes y 15 centímetros para edificaciones pequeñas, ¿no? Entonces cualquiera de esos valores a nosotros nos pueden, nos va a servir. Entonces nosotros dijimos que cómo calculábamos el vuelo. El vuelo, nosotros dijimos que calculamos, en este caso aquí vamos a tener dos vuelos porque la zapata es rectangular. Vamos a ver, aquí está, ¿no? Es decir, voy a tener un vuelo en este sentido y hasta aquí, que le vamos a llamar vuelo sub A, ¿no? Que es en este sentido, y en este otro sentido que vamos a tener el vuelo sub B. Entonces tenemos eso de ahí. Entonces vamos a calcular ahora dos vuelos. Entonces el vuelo sub A va a ser igual, dijimos que al valor de la zapata menos el valor de la columna partido 2. Entonces eso va a ser igual a de la zapata, que vale 1,80, 180 centímetros, pongámoslo en centímetros, menos el lado A de la zapata, dijimos que era de 30 centímetros, y eso dividido entre 2. Entonces, el vuelo en la dirección A es 150 dividido 2, que sería 75 centímetros, ¿verdad? Y el vuelo en la dirección B, que va a ser el lado de la zapata, en este caso B, menos el lado de la columna, B, dividido entre 2, ¿no? Esto, estoy calculando esta distancia, desde aquí hasta aquí. Este es el vuelo en B. Y el vuelo en A, que lo tenemos acá, ¿no? Entonces, la clase pasada habíamos demostrado por qué era A menos A medio o B menos B medio en este caso, ¿no? Entonces, si reemplazamos acá, tenemos que esto es 140 centímetros menos el 20 centímetros, que es del lado B de la columna, y eso dividido entre 2. Por tanto, el vuelo B ahora me va a salir 140 menos 20, que sería 160 y dividido 2, eso es 80, ¿verdad? 60. 70, ¿no? 60. 60. 140, 120, 60, correcto. 60 centímetros, ¿verdad? Entonces tenemos estos dos valores de vuelo ahora. Tenemos esos dos valores. Entonces vamos a calcular un valor de H ahora. A ver, el que nos salga mayor es el que nos va a convenir. Es decir, H, si yo despejo de esta fórmula de acá, va a ser igual al vuelo dividido entre 2. Y el otro H, en este caso le vamos a llamar vuelo sub A y aquí le vamos a llamar vuelo sub B, dividido entre 2. El vuelo sub A, 75 centímetros, dividido entre 2, y el vuelo B, que me da 60 centímetros, dividido entre 2, ¿verdad? Todos vemos que este de acá nos va a salir mayor, que es de 37.5, ¿verdad? 37.5 centímetros, un H, y en el otro lado me sale el H de 30.
Entonces, es fácil darse cuenta que el valor o el mayor valor de esos dos es este, ¿verdad? Entonces, no nos conviene a nosotros tomar el menor, sino siempre por el lado de la seguridad nos vamos por el lado mayor, porque además este valor tiene que ser menor. Si volvemos a verificar acá, tiene que cumplir la ecuación, ¿ya? Tiene que cumplir la ecuación. A ver, hay un compañero que dice, A no era 20, dice, a ver. A era 20, B vale 30. Y, a ver, ¿qué es lo que hemos hecho? Me chiparon ya. ¿Cuál es mayor? Lo puso al revés nomás. Lo puse al revés. A vale 20 y B vale 30. Bien, para que, bueno, pues era, claro, aquí, bueno, aquí se nos va a complicar. Ahora vamos a tener que modificar esto de acá y decir que este va a ser B y este va a ser A, ¿verdad? Si eso de ahí, acá no hemos, a ver, acá no hemos utilizado nada de eso. Vamos a ver en qué nos perjudicaría este otro lado. Esto es A por B, A por B, A por B, no pasa nada. No pasa nada, ¿verdad? Y fíjese que A es 1,80 y B es 1,40. Eso tiene que coincidir acá con esto de acá, porque A tiene que ser mayor. Fíjese, A es mayor que B, ¿no? Entonces, A es mayor que B. Si el lado de la columna A, como está el dibujo, es mayor que el lado B, entonces el lado de la columna Zapata también A tiene que ser mayor que el lado B. Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado. Entonces, aquí lo único que tendríamos que hacer era, como le digo, modificar. En vez de que A valga 20, que valga 30, mejor dicho, B vale 20 y A vale 30. ¿Ya? Entonces, ahí modifíquenle, por favor, para que no sea contraproducente con esto de acá, porque aquí A es mayor que B. ¿Ya? Si no, tendríamos que cambiarle a esto de acá. Y ya hemos utilizado acá esos valores, entonces de aquí vamos a tener que volver a modificar. Entonces, eso de ahí, más fácil es modificar los lados de la columna. ¿Ya? ¿Se entendió esa parte, verdad? Sí, genial. Bien, entonces, A dijimos que vale 30, ahora vamos a ver, vamos a comprobar nuevamente, A vale 30 y B vale 20. Entonces, si eso es así, aquí estamos correctos. A vale 30 y B vale 20. Entonces tenemos, ahora ahí todo ya coincide. ¿Va? Todo coincide. Entonces, hasta ahí no habría mucho problema tal vez. Entonces, lo que podemos hacer es verificar aquí, por ejemplo, nuestro vuelo, ¿no? El vuelo nosotros sabemos que en el caso de mayor, digamos, 75 centímetros, a ver, ¿dónde voy a hacer? Acá. 75 centímetros, tiene que ser menor o igual a 2 veces H. Y el H que nosotros vamos a adoptar es este de acá. Tanto 2 por 37, en realidad no es ese, pues, ¿no? Esperen un minuto.
Constructivamente nosotros no podemos tomar este valor. Entonces, constructivamente, ¿qué es lo que hacemos? Adopto, ¿verdad? Adopto H igual a 40 centímetros. Entonces, este va a ser nuestro valor que nosotros con el que vamos a trabajar. Porque constructivamente 37.5 centímetros, eso es hacer, nosotros lo entendemos, pero el albañil no. Entonces, siempre en esto ustedes tienen que trabajar con múltiplos de 5, ¿ya? Y no puedo bajarme a 35 centímetros, porque si me bajo a 35 ya no voy a cumplir con el vuelo, ¿ya? A ver, Solís Paracagua quiere hablar, quiere preguntar. Verificando simplemente esta ecuación, entonces el vuelo un vuelo vale 75, debe ser menor o igual a 2 veces H. H vale 40, ¿verdad? 2 por 40 es 80, 75 es menor que 80, cumple. Este de acá cumple. El otro vuelo, 60, también va a cumplir. 2 veces H, H vale 40, porque ese es el que estamos tomando. Entonces, 2 por 40 es 80, 80 es mayor que 60, también cumple, ¿no? Entonces, por eso nos quedamos con este valor de acá. Entonces, si yo hubiese tomado 30, por ejemplo, 2 por 30, 60, aquí digamos que estoy cumpliendo, pero aquí no voy a cumplir, porque 2 por 30, 60, y 60 es menor que 75, entonces no cumplo con esta ecuación de acá. Tiene que ser mayor este valor de acá, ¿no? Entonces, me quedo ahí con H igual a 40 centímetros, ¿ya? Bien, a ver qué dicen en el chat. ¿Lo podría poner el dibujo de la columna, por favor? El dibujo de la columna. A ver, el dibujo de la columna, ese de ahí. Vamos a ponerlo completo. ¿Ya? Para Aguilar. ¿Podemos continuar? Bien. Preguntas hasta ahí. Hemos calculado ya 3 cosas importantes. Por un lado, los lados de la zapata. Y por otro lado ya tenemos la altura de la zapata, ¿verdad? Que si volvemos a nuestro gráfico, ya tenemos este lado de la zapata, este otro lado de la zapata, y ya tenemos este de acá, que es H. Ese valor necesita el constructor o el albañil, ¿no es cierto? O nosotros como arquitectos o ingenieros necesitamos ese valor para construir la zapata. ¿Qué nos falta calcular este otro valor de acá? Que se llama H, ¿verdad? El vuelo, les dije que no es un valor, o sea, el constructor no le interesa, digamos, ese valor porque no es un valor constructivo, ¿ya? Es simplemente de verificación. Bien. Calculemos entonces ahora H. Cálculo de H, ¿cierto? Entonces, para calcular H, nosotros tenemos acá que habíamos dicho que H debe ser el mayor de estos 3. Y por lo que nosotros vemos las dimensiones de la columna, estamos con una construcción relativamente pequeña,
de dos niveles, porque si es de 3 niveles, ya la columna tendría que ser un poquito más gruesa, ¿no? Entonces, podemos ver de que podemos trabajar con cualquiera de estos, el mayor de estos dos de acá, ¿verdad? Entre este y este de acá. Entonces calculamos ese valor de H. Como no tenemos una ecuación, bueno, la única ecuación sería esta de acá, entonces decimos de que H debe ser mayor o igual a H tercio. Por tanto, H tercio, ya conocemos H, es 40 dividido 3, y H entonces debe ser mayor o igual a lo que salga. Entonces, ¿cuánto es 40 dividido 3? 13.33. 13.33. 13.33. 13.33 centímetros. Fíjese que este valor de acá es menor, ¿verdad? Este valor de acá es menor que 15 centímetros. Y aquí mi ecuación me dice que debo tomar el mayor de estos tres. Nosotros hemos dicho es una casita relativamente pequeña, de 2 pisos, no hay mucho misterio. Entonces, nuevamente decimos nosotros que adoptamos, ¿verdad? Adopto. Puede ser H, adopto un H de 15 centímetros, fíjese que estoy cumpliendo acá, sin ningún problema. No cumplo con este de acá, porque si fuera una edificación mucho más grande, entonces directamente tendríamos que decir 25 centímetros. Pero si fuera una construcción más grande, la carga fuera más grande, todo más grande, y aquí un H nos iba a salir mayor, ¿no? Entonces nosotros podemos decir que H es igual a 15 centímetros. Otro podrá decir, ¿y qué pasa si le pongo 20? Mejor todavía, ¿verdad? Mejor todavía. Pero como mínimo, tendríamos eso de ahí. Entonces, como resumen, podríamos decir entonces nosotros que tenemos, a ver, vamos a ver dónde puedo escribir. ¿Qué información tenemos? Por un lado tenemos columna, ¿verdad? La columna, a ver, un rato. ¿Qué más tenemos que calcular? Básicamente eso. Lo que nos falta es el volumen, ¿no? Bueno, la columna, tenemos el lado A de la columna y el lado B de la columna. Dijimos que el lado A de la columna es de 30, ¿verdad? Tenemos el lado A vale 30 y el lado B vale 20. Entonces, esto es de 30 centímetros y esto es 20 centímetros. Ahora, la zapata. El lado A de la zapata, que lo tenemos acá, es 1.80 metros. Y el lado B de la zapata, que es 1.40 metros. ¿Qué más necesitamos? La altura de la zapata, que habíamos dicho que vale 40 centímetros. Y la otra altura, pequeñita, que en nuestro caso es de 15 centímetros. Entonces, esa es la dimensión geométrica de la zapata. Ahí hemos calculado. Esta información, y obviamente aquí faltaría el acero, ¿verdad? El acero. Pero para calcular el acero, repito, ustedes ya tienen una materia más arriba que se llama hormigón armado y es ahí donde tienen que aprender a calcular ya los aceros. Ya con el conocimiento básico de esto de acá, simplemente ya es calcular acero, ¿no?
Entonces, les había dicho yo que el acero que se utiliza en los libros, dice la norma, ¿verdad? Norma, según esta señora, norma, dice que el diámetro mínimo de la armadura para zapata debe ser mayor o igual a 12 milímetros. Es decir, media pulgada, ¿verdad? Eso es lo que dice la norma. En nuestro país se acepta, repito, esto ya es en nuestro país, se acepta de que el diámetro mínimo sea de 10 milímetros. 10 milímetros es, si mal me equivoco, 3 octavos, ¿no? Si alguien puede confirmar, por favor. 3 octavos de pulgada. ¿No? A ver, vamos a verificar. 9,5, es 10 milímetros. Tres octavos de pulgada. Entonces, ese es el valor mínimo. Y la separación del acero, que le llamamos nosotros S, debe ser menor o igual a 30 centímetros. ¿Ya? Entonces, este es el cuadro resumen de nuestros cálculos. Con eso nosotros le damos al albañil, ¿verdad? Y el albañil lo fabrica. Preguntas. Ingeniero, por favor, ¿puede poner el cálculo de H en la pantalla? A ver, vamos a poner la hoja completa. Gracias. Preguntas. ¿Alguna otra pregunta? Recuerden que nosotros estamos haciendo un predimensionado. No estamos dimensionando porque aquí falta calcular el acero. Una vez tenemos el acero, hay que calcular o hay que verificar que la zapata soporte, en primer lugar, al esfuerzo cortante, es decir, al corte o al punzonamiento, ¿verdad? Después al vuelque y después al deslizamiento. Pero eso no estamos nosotros en condiciones de poder hacer esos cálculos. ¿Ya? Bien, todo claro, dice. Esperemos que sea así. Entonces, vamos a calcular ahora el volumen, que la clase pasada no lo hicimos, ¿verdad? La ecuación del volumen de la zapata, que es importante que nosotros conozcamos el volumen de la zapata, dice que es igual al lado A por el lado B por H. Lo voy a hacer mejor en otra hoja porque la fórmula es larga y por ahí no me va a alcanzar. Aunque si lo agrando me alcanza. Vamos a intentar de todas maneras. Volumen, ¿no? Volumen dice que es el lado A de la zapata por el otro lado de la zapata por el H minúscula, ¿verdad? Eso dice que hay que sumarle el lado, la parte del cono, que sería H menos H dividido entre 3. Y eso multiplica, esto debe multiplicar con el lado A por el lado B más el lado A de la columna por el lado B de la columna y más la raíz cuadrada de los lados tanto de la zapata como de la columna, en este caso A por B más A
por B. ¿Ya? Y todo eso dentro de la raíz. Entonces, eso es lo que tenemos que reemplazar. Entonces, decimos, el lado A de la zapata dijimos que era, hay que ver las unidades. Trabajamos en metros o en centímetros, ¿verdad? Entonces, mejor calcularlo en centímetros y después lo convertimos a metros, o si no, directamente trabajamos en metros. Si vamos a trabajar en metros, entonces sería 1,80, ¿verdad? Por 1,40, estamos trabajando en metros, y por H dijimos que es 15 centímetros, que sería 0,15 centímetros. Eso hay que sumar con este H que vale 0,4 menos 0,15 dividido entre 3, y todo eso multiplica por los lados de la zapata, que sería 1,80, 1,8 por 1,40 más el producto de los lados de la columna. La columna dijimos que era de 0,30, 30 centímetros, ¿verdad? 0,30 por 0,20. Vamos acá, más la raíz cuadrada de 1,80 por 1,40. A ver si entra, mi espacio es reducido acá. 1,40 más, ¿verdad? Más A por B, que A por B es la columna, que sería 0,20 por 0,30 o 0,30 por 0,20. 0,3 por, aquí ya no me deja escribir, ya porque me tapan los controles de la pizarra, y acá abajito voy a poner 0,20, ¿ya? Y todo dentro de la raíz. Ese es el volumen. Todo está en metro, entonces nos sale el volumen, nos tiene que salir en metros cúbicos, ¿no? Entonces calculen eso. 1,8 por 1,4 por 0,15. Si ustedes se fijan, esta parte de acá, esta primera parte de acá, lo que está calculando es este volumen de la zapata, hasta aquí. Este volumen está calculando. Ese volumen. Y después lo que va a hacer es sumar esta parte que es la troncocónica, ¿no? Entonces, esto de acá iba a sumar con la parte troncocónica. Todo sale 0,72, Inge. 0,72. Sí, si no me equivoco. 0,72 metros cúbicos. A ver, yo todavía no he calculado nada.
¿Qué dicen los demás? ¿Cuánto sale? A mí me sale otro valor, pero me parece que yo coloqué mal, por tratar de hacerlo rápido. ¿Ya? Los demás, por favor, verifiquen. Necesitamos 0,73, dice. Cuellar, María René. No sé si fue la misma persona la que me dictó este valor. No, sale 0,726, pero redondeándolo 0,73 puede ser. Ya, sí, está bien. 0,73. Entonces, bueno, ya hay dos personas que sacan ese valor. Entonces, ¿para qué vamos a estar? Como redondeo, entonces 0,73 metros cúbicos. Entonces, en realidad este valor no le interesa mucho bueno, claro que le interesa al constructor, ¿verdad? Porque nosotros le vamos a pagar al albañil la mano de obra por este volumen de zapata, ¿verdad? Si son 10 zapatas, entonces, bueno, es un volumen importante. Son 7,3 metros cúbicos. Y nosotros como constructores vamos a cobrar, ¿cierto? En nuestra planilla estos talles. Entonces, esto básicamente es para eso, ¿no? Y para poder calcular también este volumen a nosotros nos sirve para poder calcular cemento, grava, arena, ¿verdad? Entonces, imagino yo que en alguna materia han llevado ustedes cómo determinar esos valores. Eso no vamos a calcular acá porque no es. Ahora, si ustedes quieren, ya después con más calma, en una clase extra o al final del semestre, podemos hacer nuevamente un ejemplo así, digamos, ¿no? Calculamos el volumen de una zapata y le calculamos la cantidad de cemento, grava y arena, ¿cierto? Pero por ahora no lo vamos a hacer porque eso nos va a demorar mucho tiempo. Entonces, para completar, repito, tendría que hacer eso, pero yo supongo que ustedes eso llevaron en otra materia, ¿no? Al menos los que han llevado materiales y en procesos constructivos, si mal me equivoco, también les hablo un poquito de eso, ¿no? Cómo calcular los materiales. Preguntas, dudas. Algo que ustedes no se están dando cuenta, pero necesitan saber es cuánto es el valor mínimo de una zapata, cuánto debe ser el valor mínimo de una zapata, ¿no? Entonces, según la norma, nuevamente recurrimos a esta señora norma, somos muy respetuosos, ¿verdad? De norma. Y las dimensiones de la zapata, si le llamamos nosotros A, debe ser mayor o igual a 80 centímetros. Y el lado B igual mayor o igual a 80 centímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que usted cuando va a hacer un proyecto, ¿verdad? Y después va a pasar al ingeniero, pero usted necesita colocar su zapata, entonces puede colocarlo con estos valores mínimos, de 80 por 80, ¿verdad? O 1 metro por 1 metro, si usted quiere, está cumpliendo. Pero no puede, dice la norma, por más que este cálculo que nosotros hemos sacado acá de 1,80 por 1,40 nos haya salido, por ejemplo, acá, supongamos que nos haya salido en ambos casos, digamos, un valor de A igual a 1,20, digamos, ¿no? 1,20, suponiendo que en un lado y el otro lado B
nos hubiese salido 70 centímetros, 0,70 metros, 0,7 metros. Entonces, ahí recurrimos a la norma y decimos de que el valor mínimo debe ser 80. Entonces, ahí adoptamos, ¿verdad? 80 o 0,8 metros. ¿No? Adoptamos el valor que dice la norma. ¿No? Entonces, cuando estamos siempre por debajo de lo que dice la norma, entonces nos vamos al lado de arriba. Nos vamos al lado de arriba. Entonces, esto de valores mínimos de una zapata que debe ser de 80 por 80 es para construcciones o edificaciones que la zapata está soportando cargas importantes. Ahora, suponiendo, voy a pasar aquí a otra página, supongamos que aquí yo tengo una construcción, digamos, ¿no? Una casita de 2 pisos, vamos a hacerlo así rápido, ¿verdad? Viga, planta baja, planta alta, y no sé, de acá le saco una galería, digamos, ¿no? Una galería, y esa galería pues también tiene aquí su columnita, ¿no? Aquí tiene su piso, y esta columnita también tiene su zapatita, ¿verdad? Entonces, esta zapatita de acá ya no estaría entrando dentro de lo que dice acá la norma. Porque básicamente lo que está resistiendo esta zapatita es el techo, el peso de las viguitas ahí, si van a ser de madera o aún sean de hormigón, ¿no es cierto? Y la teja que va a ir ahí, y no es una carga importante, ¿no? Entonces, ahí ya podemos tomar otros valores o lo que nos dé, digamos, más o menos el cálculo, pero tampoco lo vamos a hacer pues, tan pequeño, ¿no? Entonces, ahí de repente podemos bajarnos y decir, lo vamos a hacer de 60 por 60, ¿no? Incluso hasta 50 por 50 por ahí puede ser. Pero tampoco podemos bajarnos más de eso, ¿ya? Pero repito, eso es porque esta zapata de acá no tiene una carga importante como lo tienen estas otras de acá, o supongamos que aquí hay otras columnas, ¿verdad? Hay otras columnas y estas de acá sí tienen cargas importantes. Tienen peso de la estructura de acá arriba, muros, ¿verdad? Acá muro, la losa, qué sé yo, acá muro también. Entonces aquí hay cargas importantes. Entonces estas zapatas de acá que vamos a diseñar, estas sí entran dentro de esto que estamos viendo acá, que es lo que dice la norma. Pero esta otra de acá no tiene sentido que nosotros nos vayamos a lo que dice la norma. Porque si hacemos un cálculo, por ejemplo, calculamos el peso y todo, vemos lo que esto, el cálculo nos va a salir de que de repente no necesita siquiera zapata. No necesita. Pero nosotros por responsabilidad, qué sé yo, le ponemos, ¿no? Le ponemos porque además, si nos ven construir y sin zapata, va a decir el dueño, digamos, no, este no sabe, ¿no? Entonces, le ponemos su zapatita pequeñita, ¿ya? Bien, preguntas, dudas. Preguntas, compañero. Bien, entonces, una vez tenemos esos cálculos, lo que nosotros hacemos, voy a compartir pantalla. Entonces, acá tenemos el detalle ya de la clase pasada, les había dicho, ¿no? Nosotros cuando ya vamos a hacer el plano estructural,
¿verdad? No vamos a graficar, pues, todas las zapatas de nuestro proyecto. Simplemente graficamos una o dos, si es zapata medianera, entonces graficamos aparte de ese otro tipo de zapata. Pero si son este tipo de zapatas, graficamos una zapata y le ponemos todos estos datos que nosotros necesitamos. El lado A, el lado B de la columna, el lado A de la zapata, el lado B de la zapata. Entonces el albañil cuando mira este plano y dice, ah, este es el ancho de la columna, es paralelo al ancho de la zapata, ¿verdad? El ancho de este otro lado de la columna también es paralelo a esto. Se da cuenta y ve, ¿no? Sabe qué significa A, qué significa B, qué significa este otro A y este otro B. Y si miramos en corte, le colocamos aquí el H minúscula y el H mayúscula, ¿verdad? Y acá le especificamos, les dije a ustedes que las armaduras, las barras. Entonces, paralelo al lado A, ponemos las barras, le ponemos A sub A. Y paralelo al lado B, le ponemos A sub B. Esto en corte es lo mismo, tiene que decir lo mismo, ¿verdad? El corte y la planta. Entonces ponemos acá el corte, esta es la armadura A sub A y esta es la armadura A sub B y la separación, si es que queremos especificar. Entonces colocamos eso de ahí en forma general y después vamos nombrando y vamos verificando. De acuerdo al predimensionado que nosotros hemos hecho, voy dándoles nombre, ¿verdad? Todas las zapatas que me salen con la misma dimensión, le puedo poner el número 1. Y en el plano le pongo zapata 1, ¿no? Entonces, zapata 1, hay varias zapatas que son iguales, entonces le pongo todas esas son zapata 1 y estas serán sus dimensiones, ¿cierto? Van a ser sus dimensiones, la zapata 2 va a tener sus dimensiones, armadura, toda la información. Entonces, el albañil y el ingeniero o arquitecto mira esta planilla. Ah, dice, la zapata 1 tiene tantas dimensiones, tales dimensiones y lleva tal cantidad de acero. Entonces, a ver, miremos en el plano cuál es la zapata 1. Ah, son estas de acá, ¿verdad? Lo mismo, zapata 2. Por eso les decía, en la plataforma ustedes tienen videos y hay un video que enseña a leer un ingeniero, el ingeniero Pardo, él es profesor de la carrera de Ingeniería Civil en la EMI, y él ha hecho unos videos bastante interesantes. Él tiene su canal de YouTube, ¿verdad? Se ha convertido en youtuber, están de moda los youtubers ahora, ¿no es cierto? Entonces, y maneja muy bien las aplicaciones, ciertos programitas para hacer sus clases, ¿verdad? Y ha hecho unos videos interesantes. Entonces, hay un video que les he puesto yo en la plataforma. A ver, voy a ver ahorita la plataforma. Dice planos estructurales de cimentación, ¿no? Ahí en planos estructurales de cimentación hay lectura de planos, dice, ¿no? Entonces, él empieza ahí a mostrarnos, cómo se van graficando, cómo se va haciendo, y precisamente nos habla de una planilla, ¿ya? Entonces, no sé, a ver, voy a tratar de ver, voy a tratar de compartirlo con ustedes. Este es el video que lo tienen en la plataforma. A ver, ahí voy a hacer una pequeña pausa. Fíjense ustedes, a ver dónde están ustedes. Quiero ver qué es lo que están viendo. Ahí, ¿no? A ver pues, si puedo hacerlo más grande. Toda la pantalla. Ahí está, ¿no? Entonces, fíjense estas zapatitas. Fíjense estas zapatitas de acá. Y aquí está su nombre, ¿no? Él le pone los nombres, ¿no? Y lo mismo es esta de acá, digamos, ¿no? Esta de acá, ¿dónde está su nombre de esta zapata? Está en función a la columna. En realidad la zapata en este caso adopta el nombre de la columna, ¿verdad? Aquí está el otro nombre de esta otra columna. En este caso acá pone el nombre de la zapata. Aquí está, ¿no? Entonces, a ver, vamos a tratar de ver desde el inicio.
Uno de cosas. A ver. Bueno, nos está tapando aquí con su carota. Pero aquí, fíjense, aquí está el plano estructural de cimentación. ¿Cierto? Aquí están todas las zapatas y aquí están con sus respectivos nombres, ¿no? A ver, no tengo un láser aquí, no tengo para mostrar. Pero imagino yo que están viendo, ¿verdad? Y aquí, fíjense, nos muestra unos gráficos de los diferentes, seguramente son zapatas que tienen diferentes nombres y tienen diferentes armaduras, diferentes tamaños además. Y lo mismo acá, fíjense acá. Me va detallando los diferentes tipos de zapatas que tiene. Entonces, hace de esa manera y aquí lo tiene lo demás. Y repito, lo demás ya puede venir en una planillita. ¿Ya? A ver, les voy a preguntar a ustedes en una encuesta. ¿Quiénes han visto este video? ¿Sí o no? A conciencia, no. Los que no han visto, pues no lo han visto, pues no lo voy a tratar tampoco. No es su culpa, o no sé, digamos. No, pero a ver, mientras vamos pasando un poquito este video. Oh, compañeros, faltan hartos. La mitad apenas, ¿no? Han respondido, faltan la otra mitad. ¿Ya? Vamos respondiendo. Y fíjense, ahora ya él se hizo a un lado y acá nos muestra el plano en planta de cimentación, ¿no? Y dice aquí la zapatita, la dibuja la zapata, todas a escala, este es un ascensor. Y aquí hay una zapata combinada, por ejemplo, fíjense ustedes, dos columnas bastante cerquitas, entonces hay una zapata combinada, ¿no? Y ahí hay otra. Las demás zapatas. Entonces aquí los cortes y aquí el detalle del ascensor, ¿no? Y en esta parte que ahora lo tapó, bueno, hay una parte teórica donde seguramente ahí dice que el hormigón será un H tanto, el acero debe tener las características, una especie de especificaciones técnicas, ¿verdad? Entonces eso es importante que ustedes vean ese video. Yo me he dado la molestia de agarrar y buscar y conseguirlo y tenerlo y pasárselos ahí. Está en el internet. En realidad está en el internet. Es un video público en el cual ustedes pueden descargar, ¿verdad? Y verlo cuantas veces quieran. A ver, falta Aguilar Fernández, San Ginés García, Ochoa Villavicencio, Mamani, Limón Roca, Ledo Córdoba, Justiniano Pedraza, Javier Flores, Hidalgo Vázquez, Guzmán Núñez, Franco Córdoba, Vanegas Menacho, Arana Mariscal. Son hartos los que faltan. Son 13, ¿no? Bueno, de todas maneras, no vamos a esperarlo todo el día, pues, ¿no? Entonces, pero ese es el video que ustedes tienen que ir viéndolo, un video que dura media hora. No vamos a poderlo pasar todo el video extenso acá en la clase, por eso lo tienen ustedes ahí para que lo vean, ¿no? Y es lo que les decía, aquí están las especificaciones en una parte teórica. Y acá está el carimbo, ¿verdad? Que todo plano tiene que llevar. ¿Ya? Aquí nos muestra un detalle, fíjense, detalles de doblado de estribo. ¿Cómo tienen que ser los estribos doblados? ¿No?
ascensor, detalle de la armadura del ascensor. Bien, ahí los dejo porque no vamos a continuar, ¿no? Preguntas. Fíjense que de la pregunta que yo le he hecho, el 57% dice que no lo ha visto este video. Es decir, 34 estudiantes y 13 sí lo vieron y los demás no respondieron, ¿no? Estuvieron ahí, no respondieron. Entonces, ¿qué es lo que a mí, digamos, me preocuparía? Es de que ustedes tienen la información y no lo ven. No quieren verlo o simplemente, no sé, pues, digamos, ¿no? Pero está ahí los videos para que ustedes vean, ¿ya? Entonces, no les he puesto ahí para que esté de adorno y para que yo justifique, digamos, ¿no? Mi trabajo, sino que es para que ustedes lo tengan. Y es un plano estructural de un proyecto hecho acá en Bolivia, ni siquiera es de otro lado, ¿verdad? Es hecho acá en Bolivia, entonces maneja la nomenclatura que nosotros manejamos, que ustedes ya saben, porque si bien es cierto la materia creo que es de quinto o sexto semestre, o sea, ya ustedes son más del 50% ya son arquitectos, entonces ya algunos ya se hacen llamar arquitectos, ¿no? Entonces, como tal, tienen que ver la información, ¿no? Entonces ahí se les ha dejado, como les decía, en la plataforma, varios videos y uno de ellos es este de acá. Por eso yo no me pongo a hablar de los planos estructurales y todo lo demás, porque ahí tienen el video que ustedes lo tienen que ver. Y si tienen dudas, pues bueno, pregunten. Por eso les digo, preguntas, dudas, ¿no? Y nadie pregunta, claro, si no han visto los videos, no hay preguntas, ¿no? No hay duda. Entonces, los dejo ahí para que ustedes ya, si quieren, lo ven. Si no, no, de todas maneras va a estar ahí hasta que termine el semestre, ¿verdad? Y si ustedes quieren registrarse ya en su canal de este youtuber, lo pueden hacer para que les lleguen los videos, que él tiene muchísima información, ¿no? Vamos a ir viendo muchos más videos de él, hablando de columnas, vigas, losas, ¿no es cierto? Entonces tiene muchísimos videos, ¿no? De métodos constructivos, procesos constructivos, ustedes, por ejemplo, aquí quieren complementar el proceso constructivo de la zapata, ¿cómo se hace? Él tiene un video en su canal, ¿verdad? Entonces, es cuestión que ya lo busquen, nada más. Entonces, eso sería. Entonces, con esto terminamos esta parte de la materia. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Fíjense, ahí tienen video de cimentación, losa de cimentación, zapata, planos estructurales, ese es el que hemos visto ahorita. Acá hay otro video para la clase, aquí hay un enlace para pilotes que no se los voy a revisarlo más tarde para ver de qué trata y de ahí se los habilito o no se los habilito, si es que vale la pena, ¿no? Si hay información importante, se los habilito. Pero por algo lo he puesto acá, seguramente, ¿no? Entonces, ustedes ahí tienen la información. Entonces, repito, con eso terminamos esta clase, esta parte de la materia, y tendríamos que hablar del control de lectura número 2. ¿Ya? ¿Cuándo damos el control de lectura número 2? ¿Cuántas unidades tenemos nosotros para avanzar? Tenemos 7 unidades. Entonces,
tenemos que avanzar hasta la unidad 3 y de ahí programar nuestro primer parcial, ¿no? En la unidad 3 vamos a hablar de lo que son las columnas. En la unidad 4 vamos a hablar de vigas. En la unidad 5 vamos a hablar de losa. En la unidad 6 vamos a hablar ya, prácticamente ya estamos viendo lo paralelo, lo que es el diseño estructural, ¿verdad? Cómo son los planos estructurales. Y en la unidad 7 vamos a ver los análisis de carga, cómo se encuentran los valores de carga. Ese valor n que nosotros hemos visto en nuestro ejemplo, ¿no es cierto?, que nosotros hemos adoptado, de cómo sale ese valor, ¿no? Entonces eso vamos a aprender a calcular ahí. ¿Ya? Entonces, pregunta, dudas. Este valor n que tenemos acá. Antes me olvidaba, no hacen recuerdo por ustedes y no preguntan, si ese es el problema. Hemos calculado el volumen de la zapata. Calculemos el peso real ahora de la zapata. A ver, aquí. Vamos a hacerlo con negro. Peso de la zapata. El peso real ya, ¿no? Porque ya sabemos, como ya tenemos sus dimensiones, además ya tenemos su volumen, entonces ya podemos calcular el peso de la zapata, peso real de la zapata. Recuerden que el peso de la zapata nosotros le llamamos P, ¿verdad? Que hemos adoptado que está entre el 5 y el 8% de la carga normal. Entonces, lo podemos calcular acá y decimos de que, vamos a ponerle así, P de la zapata va a ser igual, ¿verdad?, al peso específico del hormigón multiplicado el volumen de la zapata. Entonces, ese va a ser el peso de la zapata. Si eso nosotros reemplazamos acá, entonces el peso de la zapata va a ser 2.500 aproximadamente, ese es el peso específico del hormigón, 2.500 kilos por metro cúbico. Multiplicamos por el volumen, que es 0,73 metros cúbicos. Metros cúbicos, y metro cúbico con metro cúbico se eliminan y me queda solamente kilogramos. ¿Cuánto sale ese valor de ahí? P de la zapata. 1825. ¿Mil cuánto? 1825. 1.825 kilogramos. ¿Verdad? 1.825. Y nosotros habíamos adoptado el 8% de la carga N. Veamos a ver cuánto es el 8% de la carga N. ¿Dónde está N? Aquí está, ¿ve? Entre el 5 y el 8%. Y la carga que es de 28.000 kilos, entonces 28.000 kilos. Si nosotros le calculamos el 8% de 28.000, sale 2.240 kilos. Entonces, fíjese que nosotros nos hemos ido del lado de la seguridad, porque el peso real de la zapata no llega ni a 2.000 kilos, 1.800, ¿no? Y nosotros lo hemos calculado con un peso de 2.240, ¿ya? Sí, lo que por ahí dicen de cómo sacó, digamos, recuerden que está entre el 5% y el 8%.
Entonces nosotros tenemos que N era igual a 28.000 kilogramos, 28 toneladas. Por tanto, P, nosotros hemos tomado el 8%, ¿verdad? El 8% de N, que es 28.000. 28.000 kilogramos, y eso es 2.240 kilogramos, ¿verdad? Es decir, a los 28.000 nosotros le hemos sumado 2.240. Recuérdense que pusimos N más P y ahí le colocamos 28.000 por 1.08. Ese 1.08 son estos 2.240. Entonces, si usted hace 28.000 por 1.08, le sale 30.240. 30.240. Me falta un cero, ¿no? 30.240 kilogramos. Y si lo hacemos por separado, ¿verdad? 28.000 más P, dijimos que vale 2.240, 2.240, eso sale esto de acá. ¿Verdad? Entonces, nosotros hemos trabajado con 2.240, siendo que el peso real de la zapata, este de acá, 1.825. Peso real de la zapata es de 1.825 kilogramos. O sea, lo estamos calculando prácticamente 1.825, 1.240. 2.240 menos 1.825, estamos calculándolo con 400 kilos de más, ¿no? Entonces, por eso es que está entre el 5 y el 8%. Alguien puede decir, yo me acerco más al valor real que va a ser y puedo calcularlo con un 6%, digamos, ¿no? O un 7 o un 6,5 al medio, digamos, ¿no? Ya eso cada uno lo ve. Pero lo que uno hace, les dice, va por el lado de la seguridad y lo toma el valor mayor. ¿Ya? ¿Se entendió esa parte? Bien. Preguntas, dudas, compañeros. Estamos ya sobre el filo de la hora. Y ¿lo podría poner, por favor, un ratito a donde estaba sacando la comparación esa? Eso, gracias. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Por ahí dicen todo claro. Si está todo claro, entonces eso sería todo por ahora. Y nos veremos el día martes. El día martes vamos a dar el control de lectura de este tema, por favor. Ya va a aparecer en la plataforma el control de lectura. Entonces, el día martes, o miércoles, mejor dicho, que es nuestra clase, el día miércoles, control de lectura número 2, ¿no? Miércoles. ¿Qué fecha es? Miércoles 16. 16 del 06. Control de lectura de este tema. ¿Ya? Bien, eso sería todo por ahora. Muchas gracias. Nos vemos el día miércoles. Gracias, ingeniero. Hasta luego.